Pero hoy en este día vamos a estar tocando este tema otra vez, el discipulado, ya que estamos basándonos aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Estamos nosotros ahorita tocando este tema por la razón de que el Señor enseñó, y de esa enseñanza surgió discípulos, y de esos discípulos también surgieron falsos discípulos. Salieron también de ahí, entre ellos, como Pablo. Vamos a ver la semana que viene el consejo que Pablo les dijo con lágrimas. Les dijo: lo siento mucho que los voy a dejar. Yo sé que van a venir más después lobos rapaces entre ustedes. Y esto es de hoy también. Por eso nosotros tenemos que solamente basarnos, hermanos, en lo que las Escrituras nos están enseñando y lo que podemos nosotros aprender de ello. Y así, hermanos, vamos así a seguir adelante con esta enseñanza hoy en este Evangelio, y vamos a estar hoy en esta mañana en el capítulo 8, ¿verdad? Donde estamos ahorita estudiando también y viendo que el Señor también enseñó en el capítulo 8. Y vamos a estar yendo después a Hechos, porque aquí es donde nos vamos a enfocar hoy, lo que estaba aconteciendo en la iglesia. Y vamos a ir después a Hechos. Bendito sea el Señor. La semana pasada nos dimos cuenta del requisito que hubo para ser o poder ser un discípulo de Jesús. Jesús dijo: si alguno viene a mí y no aborrece, para que podamos nosotros acordarnos otra vez bien un poquito más de lo que el Señor nos enseña, nos exige de que nosotros lo hagamos a Él prioridad. Si no lo sabíamos, ahora lo vamos a saber en esta mañana. Dios, Jesucristo, quiere que Él quiere ser prioridad. Y si Él no es prioridad, Él no está en nuestras vidas. Él tiene que ser prioridad en nuestras vidas. Dice aquí la palabra del Señor. Y dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí está otro, lo que estamos viendo aquí. El que no lleva su cruz. Esto lo vemos aquí en Lucas 14, versículo 26 al 33. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Y Él estuvo hablándole a una grande multitud. Fíjese bien, de tantos que escucharon esto, a cuáles Él impactó, a cuáles Él animó todavía, y los que se hayan desanimado quizás no eran discípulos, quizás no iban a poder ser discípulos. Pero los que se animaron, que fueron los 12, y luego después los 70, y luego después otro grupo que vino después, ellos sabían que esto era el precio que ellos iban a pagar. Jesús nos enseña que Él tomó el primer lugar antes que todo, y que la muerte de la cruz no iba a ser extraño en experimentarlo al final. Jesús no desanimó a los que fueron escogidos, sino que los animó a seguir aún así. Ellos así, en voluntad de Dios, obedecieron a Cristo y fueron enseñados a los que después iban a ser llamados discípulos. Estos nuevos discípulos iban a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles instruyeron a estos discípulos cada día que se reunían para la doctrina. En esto podemos ver en el libro de los Hechos, aquí es donde vamos a ver también, en este libro histórico, es un libro histórico porque nos enseña la historia de la iglesia. Si no lo sabíamos, la historia de la iglesia se halla en el libro de los Hechos. Aquí es donde la iglesia de Jesucristo nace, vemos lo que estaba aconteciendo, vemos, ¿verdad?, el poder que se está manifestando, ¿verdad?, en este libro. Y aquí nosotros nos podemos dar cuenta de tres cosas que empezaron a crecer: el interés, el número y el conocimiento en Cristo. Tres cosas que empezaron a acontecer: a crecer el interés a Cristo, el número de discípulos y también el conocimiento después de Cristo. Esto fue el crecimiento que fue en este libro de Hechos. Pero aquí en el capítulo 8 de Juan, el versículo 2, y luego después vamos a ir a Hechos, al capítulo 6, y vamos a estar viendo lo que la Biblia nos va a enseñar hoy en esta mañana. Y si nos podemos poner en pie, ¿verdad?, en reverencia a la palabra del Señor, ¿verdad? Siempre queremos
leer las Escrituras antes de seguir adelante para tener una idea de lo que estaba aconteciendo. Hechos, capítulo 8, versículo 2, y luego, Juan, capítulo 8, versículo 2, y Hechos 6, versículo 1 al 2, y luego saltamos al 7. Y así lee la palabra del Señor, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Fijémonos bien que todo el pueblo fue. Aquí es donde van a surgir los discípulos y la enseñanza que el Señor les enseña. Ahora vamos al capítulo 6 de Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y el versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Estos 3 puntos los vamos a estar viendo, como dije, el interés, el número y el conocimiento en Cristo empezó a crecer. Pueden tomar sus asientos. Gracias, hermanos. Vemos nosotros aquí que aconteció una necesidad muy grande. Y nosotros nos fijamos bien que esta palabra discípulo la vemos aquí en el libro de los Hechos. Usted lo va a ver en el libro de los Hechos, pero no vamos a verla en las epístolas ya después. Pero lo vemos en la historia de la iglesia, que este nombre, los discípulos, y podemos ver también y entender los que sabemos que su significado significaba alguien que estaba recibiendo y escuchando la enseñanza. Estos discípulos no tampoco vayamos a pensar que eran discípulos que nomás eran oidores. Vemos nosotros aquí en esta historia, en este contexto de aquí, de este capítulo 6, hermanos, de que ellos sirvían. Eran discípulos que escuchaban y que también estaban sirviendo al mismo tiempo. Nos damos cuenta que ellos recibieron ese nombre de discípulos. No fue algo extraño, porque el Señor les había dejado una orden a los discípulos anteriores a que fueran para hacer más discípulos. Y los discípulos que estuvieron con Jesús ya no eran discípulos, ya fueron llamados apóstoles, porque habían sido ellos enviados a toda la tierra, a todo el mundo, a predicar y a enseñar y a ser discípulos. Y lo que ellos iban a enseñarle iban a ser las enseñanzas de Jesucristo. Por eso podemos ver en el libro de Hechos que dice la Biblia que estos discípulos perseveraban bajo las enseñanzas de los apóstoles. Y nosotros sabemos que los apóstoles recibieron la enseñanza de Jesucristo. Entonces estos discípulos estaban siendo instruidos en las enseñanzas de Jesús. Entonces aquí nos damos cuenta, en este crecimiento hubo un interés en el Señor. Esto es lo que surgió también para que ellos pudieran ser discípulos. Estaban ellos interesados, pero nosotros sabemos bien, ¿verdad?, que es Dios el que despierta el interés en el hombre, porque la Biblia, conforme a lo que nos enseña la Biblia, nos enseña que todos estamos muertos en pecados antes de aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador. No hay interés, no hay vida, no hay pulso de vida eterna en nosotros. Aunque podemos oír, no podemos entenderlo, al menos de que sea Dios que nos dé un nuevo corazón, una nueva mente, y trabaje en nuestras vidas para que nosotros podamos entender lo que Él quiere que nosotros entendamos. Es aquí donde nosotros vemos, este es el equivalente, donde nosotros podemos ver que existe en el discipulado. Este es el equivalente de esto, de recibir y de oír. Y aquí nos damos cuenta que esto lo vemos en Hechos 23, 27, donde la Biblia nos enseña que ellos, hermanos, estaban sabidos de ello, que ellos habían recibido del Señor. Esto lo hallamos en Hechos 23, 27.
Y también lo podemos hallar en una de las epístolas cuando Pablo también exhorta a los hermanos en Galacia. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un desorden allí? Los hermanos estaban regresando para atrás a la ley y empezaron ellos a querer practicar la ley por algunos judaizantes que habían entrado, y aquí está el engaño, aquí están las herejías, donde estos judaizantes cristianos habían entrado ellos, hermanos, a la iglesia y les habían dicho ellos a los hermanos que también era necesario de que los varones se circuncidaran para que ellos pudieran ser completamente salvos. Y esto fue lo que empezó a acontecer en Galacia, pero nos damos nosotros cuenta que el apóstol Pablo les escribe una carta, ¿verdad?, conforme a la gracia que Dios le dio a este apóstol, y les dice a ellos aquí también lo mismo. Quizás estos también eran discípulos, ellos habían también oído, habían ellos recibido la palabra también, la enseñanza que ellos estaban recibiendo de los apóstoles. Aquí vemos un apóstol, Pablo, que estaba escribiendo esta carta y la escribió, llegó a manos de ellos, a oídos de ellos y a sus corazones, para que ellos no se preocuparan en tener que practicar la ley de Moisés. Ellos estaban muy preocupados en eso, ellos querían estar asegurados. Yo creo que todo esto puede surgir en todos. Hay casos donde nosotros hoy en día pensamos que quizás si tenemos la Biblia en el carro, eso nos asegura que somos salvos, ¿verdad? O quizás si la llevamos a la cama y dormimos con ella abierta en el Salmo 91, eso nos asegura la salvación, pero ese no es el caso. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que creer solo en Jesús, en su salvación que Él puede ofrecer para nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y nosotros sabemos que esto consiste esto de tres, consiste del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. No vayan a pensar que yo estoy hablando de solo Jesús, pero solo Jesús es el único que nos puede salvar en la Trinidad. Estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces esto es muy importante que nosotros tengamos siempre en mente, y esto fue lo de los discípulos, el crecimiento en el interés. El equivalente fue de oír, de recibir, eso era parte del discipulado, y hoy también es lo mismo. Venimos a la iglesia, oímos, escuchamos, pero también nos damos cuenta que aunque hubo persecución antes de que esto hubiera acontecido, no, hermanos, afectó el crecimiento en el número. Hoy en estos tiempos eso es algo que nosotros tememos, la persecución en algunos casos, y tratamos de evitar algunos temas que pueden ser muy calorosos o pueden crear conflicto. Y el cristiano hoy en día, hermano, ha llegado a esto, ¿verdad? De tratar de evitar la persecución aún entre nuestra familia, aún entre nuestras amistades, porque queremos nosotros solamente tener la doctrina de que Dios es amor, Jesús fue amor, y no necesitamos hablar en contra de algunos pecados que surgen a veces y aún a veces en la iglesia. A esto hemos llegado hoy. Nosotros nos damos cuenta que la persecución no asusta al que es verdadero. La persecución no asusta al que es verdadero. La persecución va a asustar a los que no son verdaderos. Esto nos damos cuenta aquí en este capítulo de Hechos, en el capítulo 6, versículo 2. Nos damos cuenta nosotros ahora, después de ver el versículo 1, que hubo discípulos y que los 12 los habían llamado y que ellos estaban para recibir y estaban listos para oír lo que iban los apóstoles a ordenarles en hacer. Nos damos cuenta aquí que dice la Biblia que convocaron a la multitud de los discípulos. Yo pensaba antes que quizás los discípulos serían unos 3, 4, ¿verdad? Fieles que ahí están ellos apoyando a los apóstoles en las enseñanzas, pero nos fijamos bien que el texto nos enseña que era una multitud de los discípulos. Esto aconteció, hermanos, por la gracia del Señor, cuando creemos nosotros que Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al momento que Jesús oró esa oración, levantó el castigo que estaba sobre ellos, para que estos discípulos pudieran nacer por medio de la palabra que iba a ser predicada. Cuando nosotros estudiamos los evangelios, nosotros vemos que hay una resistencia en los judíos en contra de creer que Cristo es el Hijo de Dios.
Había una resistencia en contra de su doctrina, había una resistencia en contra de lo que él enseñó. El Señor, vamos a ver en este capítulo 8, que aún hasta dice la Biblia que fue hasta tentado para ver si le hallaban una falla con este caso de la mujer que fue encontrada en adulterio. Pero aquí nos damos cuenta, hermanos, que hubo un crecimiento grande después de que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo. Estas tres cosas que fueron muy importantes, que son doctrinales también: la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, son cosas que nunca nos debemos de olvidar. Cristo no solamente murió, Cristo resucitó y Cristo también ascendió al cielo. Nos enseña la palabra del Señor que esta doctrina, hermanos, es algo que nosotros nos basamos, nosotros como cristianos. Esto fue el testimonio que le dio fuerza a la predicación de Pedro y de todos los apóstoles cuando predicaban esto a su pueblo judío. Y nos damos cuenta que también después esto fue dado también a Pablo, para que Pablo, cuando fuera a los gentiles paganos, idólatras, también al mismo tiempo este mensaje le diera poder, hermanos, para traer esas almas a los pies de Cristo, de uno que había muerto en la cruz, pero que había resucitado en el tercer día, y que ellos fueron testigos de que ascendió al cielo. Nos damos cuenta nosotros la preciosa forma en que Dios obró también en la vida de Pablo, porque Pablo fue totalmente diferente a los otros 12. Él vino después. La conversión de Pablo fue por medio de una visión. Cuando nosotros nos damos cuenta que Pablo iba hacia Damasco, nos damos cuenta que tuvo esta visión tan poderosa que dejó evidencia de que tuvo efecto en la vida de Pablo. Lo dejó ciego por un tiempo, para así que hubiera una evidencia, yo creo, después de que lo que Pablo estaba hablando era verdad. Porque nosotros podemos decir, bueno, pues él pudiera haber hecho un cuento de que él vio una visión para hacerse un apóstol. Eso puede ser. Pero nosotros nos damos cuenta que la Biblia da testimonio de que él quedó ciego por algún tiempo, hasta que un siervo fue a orar por él y esas escamas se le cayeron de sus ojos. Y Pablo, por eso en Gálatas también, ya que estábamos hablando aquí en Gálatas, nos enseña que él también, por medio de esta visión, fue convertido. Y que después él fue a los apóstoles para aprender un poquito más. Subió a Jerusalén y habló con el apóstol Pedro. Y también él cita que habló también con el hermano de Jesús, que fue Santiago. Y nos damos cuenta nosotros aquí, hermanos, que esto fue para que él pudiera afirmarse más en el camino del Señor. Él investigó esto para ver qué más tenía que él aprender. Y de ahí él nos enseña en las epístolas, aunque Pablo no toca ciertos temas como de la ascensión, no toca el tema de su nacimiento virginal. Estos temas él no los toca, ¿verdad?, en las epístolas, aunque él tuvo una plática con Pedro y también con Santiago, pero nos damos cuenta que no se desanimó, sino que siguió todavía dándonos la doctrina que tenemos hoy en este día. Esto es algo que debemos de fijarnos bien. Esto en Hechos 6:2, entonces vemos nosotros, regresando para atrás a Hechos, porque Hechos es el resultado de la enseñanza, son los discípulos. Dice, convocaron a la multitud de los discípulos. Yo quiero decirles algo, mis amados hermanos, ¿verdad? En la historia, cuando nosotros nos fijamos bien en la enseñanza, los judíos acostumbraban que solamente los varones eran los únicos que eran adecuados para poder oír la ley. Los niños llegaban a una cierta edad y se les llamaba los niños de la ley, que ya después de 14 o de 13 años ellos podían participar en escuchando la ley, podían ellos memorizar la Torah, podían ellos recitarla, podían ellos expresar preguntas, expresar también, ¿verdad?, pensamientos, breves pensamientos de la Biblia. Y ellos estaban involucrados, pero la mujer no podía participar. Este es el mundo de Pablo, este es el mundo de Jesús, esto es a lo que ellos vinieron. Las mujeres no podían participar en la enseñanza, por eso vemos nosotros que Pablo lo mismo lo agrega a la iglesia. Esto es algo que estaba agregado en la iglesia cuando nosotros podemos ver que a Timoteo, un pastor joven,
se le enseña algo muy interesante. Vamos a ir aquí a Timoteo y vamos a ver aquí en Timoteo, en el capítulo 1, versículo 2 al 11. Dice la palabra del Señor, y este fue un consejo que tenía que llevarse a cabo. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Nos damos cuenta aquí que la mujer podía aprender, podía estar en la iglesia con los varones, porque vamos a ver el contexto. El contexto era de judíos, y los judíos no estaban acostumbrados a ver mujeres entre la enseñanza. Los gentiles estaban en acuerdo, pero los judíos no, porque los judíos venían saliendo de la ley a la gracia. Entonces, cuando Pablo habló con ellos no estaban acostumbrados a ver mujeres y más que todo hablar entre ellos mientras estaban escuchando la enseñanza. Porque por naturaleza la mujer tiene eso, ¿verdad? Le gusta hablar a veces en la iglesia, le gusta platicar, le gusta interrumpir. Esto puede pasar. También nosotros los varones también nos pasa a veces. Pero en estos casos ellos no estaban acostumbrados a esto. Este era el mundo de Pablo, este era el mundo de Jesús. Yo quiero enseñarles esto para que ustedes se fijen bien lo que estamos viendo. También vamos a ver aquí en 2 de Timoteo 3:7. Esto es en base a lo que estamos hablando. Estamos hablando que ahora el discipulado es un discipulado universal. No es ya como antes, no era universal. Antes nomás los hombres podían serlo. Y aquí vemos en 2 de Timoteo 3:7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estamos hablando nosotros aquí otra vez de que están entre las reuniones, pero aquí hay algo que se estanca y parece que no están aprendiendo. Pero ahora nos damos cuenta nosotros en el contexto, hermanos, de que hay mujeres también. Pero Pablo dice, ok, hay mujeres, pero las mujeres tienen que guardar silencio cuando están en la iglesia. Qué legalista, ¿verdad? Y, dijo, no pueden hablar ellas tienen que quedar calladas. Y si tienen alguna pregunta, que la apunten, que la reserven y que le pregunten allá a sus esposos. La responsabilidad caía sobre el hombre. Así era Pablo, así es como Dios dirigió a Pablo. Y esto es lo que nos queda a nosotros, porque es todo lo que tenemos en la Biblia, al menos de que lo desobedezcamos. Y ya es otro caso ahí. Primera de Corintios 14:31. Quiero llevarlos otra vez aquí porque estamos hablando de, esto es algo que se llama universal absoluto. Es un universal absoluto. O sea que las mujeres y los hombres pueden hoy escuchar en la iglesia. Pero la mujer tiene que guardar silencio en caso de que haya pregunta, en caso de que haya algo que no estamos en acuerdo. La mujer tiene que guardar silencio. Esta es la orden de la iglesia. Esto no debemos de hallarlo extraño en algunas iglesias y en algunas iglesias que no se practica. Primera de Corintios 14:31 hay una parte donde dice ahí, para que todos aprendan. Entonces aquí se le da lugar también a la mujer para que ella pueda aprender la doctrina, pueda participar en la doctrina, pero más que todo la responsabilidad no cae sobre la mujer, sino que cae sobre el varón en avanzar un poquito más que la mujer, en este caso en el ministerio, de servir, de ser un siervo del Señor. La mujer puede aprender y debe de aprender. Y debe de ser lista, y quizás va a haber mujeres que van a saber más que los hombres. En casos así a veces hay. Yo me sorprendo a veces con mi esposa, que a veces hay cosas que ella aclara, y yo digo, bueno, está bien, pero la ley, la palabra del Señor nos enseña la orden en la que debe de haber en la iglesia, concerniendo a la mujer y el hombre. Esto no es algo, ¿verdad? Y esto es dirigido a Timoteo, a este joven pastor. Primera de Corintios 14:35 dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Y aquí no está hablando de hombres, Aquí está hablando a las mujeres, que les pregunten a sus maridos en la casa y que no hagan preguntas entre el servicio. Quizás ellas no estaban todavía acostumbradas a estas reuniones, a veces se interrumpían, a veces había casos donde ellas, había cosas que ellas querían expresar en la iglesia,
parece que había un desorden. Pero aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que Pablo envía esta carta. Él pudiera haber dicho, hermanos, pues que cada una tome su turno, no queremos ofender a nadie, que todas queden, ¿verdad?, bien. Pero aquí dice que pregunten mejor en su casa. Pero lo que yo quiero llegar a hablar hoy en esto, ¿verdad?, después del crecimiento en el interés, queremos hablar en el crecimiento en el número, de que ahora la Biblia nos enseña que la mujer también puede aprender con el hombre. La mujer puede estar en la congregación con el hombre, puede aprender con el hombre, puede anotar con el hombre, puede, hermano, a veces sobrepasar al hombre en conocimiento. Muchos de los hombres han venido a los pies de Cristo por medio de hermanitas, ¿verdad?, que los han evangelizado, que supieron el evangelio. He visto casos donde las mujeres han hecho aún hasta más que los hombres, pero todavía no importa. La Biblia nos enseña que el lugar es para el hombre, tomar el lugar no es para la mujer. Entonces, si nosotros nos vamos a centrar en lo que dice la palabra del Señor, tenemos que tomar esto en cuenta, ya que está en esta dispensación y ya que esta carta fue apostólica, dirigida a la iglesia, tenemos que considerar esto. Si no lo consideramos esto, entonces, ¿dónde lo ponemos? Está en la Biblia. ¿Dónde lo vamos a poner? Pues la única cosa que se puede hacer es ignorarla. La segunda cosa es, sabiendo que eso está allí, desobedecerlo. Tercero es ignorarlo. Pero eso no va a excusar lo que Dios va después a llamarnos a cuentas, a hacer. Un buen ejemplo que les puedo utilizar hoy yo a ustedes, amados, hoy en este tiempo, es cuando usted va a tener un caso, a usted siempre se le da un contrato, ¿verdad? Y se le dice las reglas de las que tiene uno. Si no hay reglas, hermanos, pues hay peligro porque muchas cosas pueden pasar. Pero cuando tenemos un contrato hay reglas, hay fechas, hay días que se tienen que entregar los pagos y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Si a usted le conviene, si usted lo puede hacer, hágalo, fírmelo, póngale su nombre, póngale la fecha y ¿verdad? Y vamos hacia adelante. Pero siempre y cuando va con el contrato, al momento que usted empieza a fallar en ese contrato, conforme a lo que está escrito en el contrato, por ley, usted está fallando. Entonces, esto se empieza a llevar a otro nivel, al punto de que ya no se está cumpliendo lo que se tiene que cumplir. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos van a sacar el contrato y le van a decir a usted, en este contrato que usted llenó, usted dijo que usted iba a cumplir. ¿Pero dónde dice eso? Aquí está. ¿De quién va a ser la culpa? ¿De ellos o de usted? No va a ser de usted, porque usted firmó donde abajo dice que usted leyó todo. Fíjese bien, a veces en algunos casos, en algunos contratos donde dice, firme si usted, ¿verdad?, declara que usted ha leído todo. Entonces, aún esas letras chiquitas, nos queda a nosotros también leerlas. Y a veces yo sé, amados, porque a mí me pasa, no las leo. Es nomás apunto ahí y por fe yo pongo mi nombre, pongo la fecha y por fe yo digo, yo voy a cumplir con lo que está allí. Pero en caso de que algo surgiera, el contrato, hermano, los va a sacar el gobierno y por eso hay leyes y de repente van a decirle, mire, usted llenó aquí, pero sí, pero usted ¿de dónde me está hablando? Ahí abajito, ahí está, en esas palabras muy elevadas que usted no entendió ni que yo entiendo, allí dice que usted tiene que hacerlo así. Ay, 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 no sabía. Y quedamos fritos. Así va a ser en el caso con Dios. Dios tiene su palabra y es su palabra. Este es Dios, aquí está. Su palabra no es Dios, pero este es Dios aquí para que nosotros podamos entender su grandeza. Hay mucho más. Pero esto basta con esto y muchas de las veces nosotros, ¿verdad?, hemos dicho, bueno, pues eso solo Dios sabe. Eso no nos va a salvar, amados, cuando estemos delante del Señor, porque Dios ya nos dejó lo que está aquí escrito. Y ahora regreso para atrás a lo que estábamos hablando. Si ignoramos esto, lo dejamos a un lado, bueno, está bien. ¿En qué conciencia voy a hacerlo? ¿Lo voy a hacer por ignorante? ¿Lo voy a hacer porque no lo entiendo? ¿Lo voy a hacer porque no lo practican? ¿Lo voy a hacer por quién? Dios es santo, perfecto, omnisciente, omnipresente. Él conoce mi palabra antes de que salga de mi boca.
Él conoce mis pensamientos antes de que yo los hable. Hermano, estamos fritos si no estamos en Cristo. Usted y yo estamos fritos. Esto es lo que el mundo y la iglesia no sabe. Estamos fritos en delante de Dios. Su santidad nos consumirá si no estamos en el Señor. No vamos a poder estar delante de este Dios tan grande y poderoso. Esto es lo que no estamos entendiendo hoy en estos días. La iglesia está en otras cosas ya. Y la Biblia, lamentablemente, estamos llegando a ponerla más y más y más. Está acumulándose el polvo y las páginas se están acabando y están quedando al olvido. Cristo está haciendo menos. Cristo está como en la imagen que vemos en Revelaciones. Él está tocando en la puerta. Él está tocando la puerta de la iglesia porque la iglesia ya lo corrió. Ya no hablamos de Cristo. Cristo no podemos hablar, ya Cristo está tocando en su propia iglesia, pidiéndoles, vamos a platicar, vamos a entrar en un acuerdo. Pero la iglesia ya lo sacó. La iglesia lo sacó de la iglesia tradicional, ya la iglesia tradicional está en otras cosas. Y la iglesia protestante poco a poco va a los tiempos, hemos dejado lo que la lectura nos enseña. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Y nos queda solamente dos cosas, yo digo en este caso, ignorar la Biblia y seguirle con lo que estaba, o ponerle atención a lo que dice la Biblia y tener que ajustar algunas cosas y la doctrina y esto y lo otro, como lo hicimos, porque en este caso, si se va a enseñar la Biblia se tiene que enseñar y hay que tener mucho cuidado. Esto es lo que yo he estado viendo aquí en este caso con esto de la enseñanza. Las mujeres pueden estar, las mujeres pueden escuchar, las mujeres pueden estar presentes en el tiempo de la iglesia cuando se está enseñando. Claro que sí, es parte, esto puede ser parte. Y como digo, las hermanas han sobrepasado a los hombres en muchos casos, pero siempre el lugar le queda y la responsabilidad no se la quita al hombre para que el hombre diga, ahora sí, tú mujer, tú encárgate de ser la líder aquí de la casa, porque tú eres ahora la cabeza y yo ya no soy la cabeza. No, es siempre el hombre es la cabeza, así es como Pablo, Dios le reveló a él que el hombre es la cabeza del hogar, aunque a veces, como digo, las mujeres a veces son más inteligentes que los hombres, a veces en muchos de los casos, eso no importa. El hombre es al que le queda la responsabilidad. Ahora, estamos viendo que hay un crecimiento en el interés en el libro de los Hechos. Vamos a ver muchos discípulos. Vamos a ver el crecimiento también en el número de los discípulos. Y vamos a ver también el crecimiento en conocimiento. El crecimiento en conocimiento, esto lo vemos aquí en el capítulo 6 de Hechos, otra vez, y el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, crecía la palabra del Señor, o sea, la palabra del Señor se estaba divulgando, estaban los hermanos aprendiendo, creciendo. El más grande entendimiento que podemos entender esto en el conocimiento es la práctica, cuando vemos nosotros que está haciendo efecto en la vida del hombre. Este es el pretérito de esto de aquí de lo que estamos hablando, el conocimiento, el pretérito. Esta es la acción, esto es lo que finaliza. Esto estamos hablando de una acción, no podemos nomás ser ahora, porque claro, podemos decir nosotros, el interés creció, estaban oyendo, estaban escuchando, basta con eso, pero Dios no está interesado en eso solamente. Dios quiere también que esté aplicado a la vida del discípulo, y aquí es donde entra otra tarea para los verdaderos discípulos. Aquí es donde Dios nos enseña en Tito 3:14, en esto del pretérito. Fíjese bien en este caso y veamos nosotros el contexto de allá y el contexto de hoy en estos tiempos. Dice, a ocuparse en buenas obras. Y yo sé, las obras pueden a veces hacernos nosotros pensar dos cosas. No somos salvos por las obras, porque la Biblia aclara eso muy fácil. Para que así en caso de que haya uno afuera de la iglesia que está haciendo muchas obras ayudando a los pobres, lamentablemente si no tienen a Cristo no van a estar en el cielo. Esa gente que está ayudando a los pobres nos causa lástima.
y los queremos ayudar, está bien, pero si no tienen a Cristo Jesús en sus corazones, el Señor rechaza eso y no lo acepta. Dios es santo, amados. Él es santo. Dios es santo, Él es puro y solamente por Cristo podemos llegar hacia la presencia del Señor. Entonces imagínese usted miles y miles de gente buena en los Estados Unidos que rechazaron creer en Dios. El domingo pasado les dije a ustedes que este papa quiso consolar a un niño que estaba quebrantado de corazón porque él hubiera tenido el privilegio de verse acercado aquí a este papa que hoy está ahora en la actualidad. Y este niño le hace la pregunta muy triste, llorando, le dijo, ¿mi papá llegará a ir al cielo siendo él que fue ateo? Ya murió y él ya estará en el cielo. Y este papa tuvo que contestarle esta respuesta. Este papa fue muy astuto en el sentido de que no quiso desanimar al niño ni hacer las cosas peores, pero tuvo que hacerlo con una mentira. Y este es el caso aquí, que la gente cree esa mentira y la Biblia la hacemos a un lado. Ya lo que dijo el papa cuenta más que lo que dijo Jesús. Porque ahora ya estamos hablando de que el papa le dijo a este niño de que Dios va a considerar las obras que hizo su papá, el ateo. Va a considerar que él llevó a sus niños al bautismo, va a considerar que él se esforzó para llevar a la señora a la misa y que Dios, porque él tiene el corazón de padre, va a considerar el corazón de ese padre y lo va a admitir en el cielo sin la necesidad de haber creído en Dios. Fíjense, qué tremendo está eso. Y eso es lo que tenemos que ver hoy, que está aconteciendo. Y esto fue un hombre, el Papa. Pero aquí nos damos cuenta que la Biblia, las Sagradas Escrituras nos enseñan. Y fue, yo creo, hermanos, lo que estaba causando siempre conflicto entre la Iglesia Católica y los protestantes, que somos nosotros los protestantes, que somos creyentes en lo que dicen las Escrituras. Fue el conflicto que hubo entre ellos, porque yo le voy a decir una cosa, nosotros pensamos que los protestantes fueron hermanitos que, pues, decidieron nomás hacer una protesta, ¿verdad? Estos hermanos que fueron los reformadores fueron hombres estudiados de universidades, fueron hombres que sabían leer, escribir, fueron doctores de teología, que fueron ellos en contra de la iglesia porque hicieron esa pregunta. El que lo provocó todo fue Juan Hus. Juan Hus provocó esto y después de ahí surgieron muchísimos otros, pero el más famoso que podemos decir después vino a ser Martín Lutero, que hizo el escándalo lo hizo grande, y donde vemos nosotros ahí después que nosotros hacemos esa énfasis de que de ahí de la reforma vemos nosotros a Martín Lutero, pero hubieron muchísimos reformadores y todos ellos fueron educados. En un tiempo donde no había mucha educación, estos hombres fueron de colegios, de universidades, estudiaron la Biblia, estudiaron el hebreo, estudiaron el griego y llegaron ellos a dejarnos a nosotros estas interpretaciones de la Biblia en lo que se basaba para defender la doctrina cristiana. Ya que ellos estaban, hermanos, hablando o teniendo ellos debates con la Iglesia Católica, que ellos eran muy estudiados. Los sacerdotes a la fecha, ellos son muy estudiados, muy llevados al estudio, a la historia y a conocimiento. Esto que ellos son, hermano, Dios los va a castigar a esos hombres si ellos están hablando una mentira, porque ellos ya saben bien lo que ellos están haciendo y lo siguen haciendo solamente para complacer al hombre. Y están hablando mentiras, muchos de ellos, cuando no hablan de que Cristo Jesús es el único que puede salvar. Pero aquí nos estamos dando nosotros cuenta que los reformadores, hermanos, eran hombres. Nunca piensen ustedes que los reformadores fueron unos que nomás llegaron hasta el 6º o hasta el 7, o que apenas estaban aprendiendo a leer. Esos hombres eran de colegio, hermanos, estudiaban bien el griego y el hebreo y conocían bien esto para ir en contra de la Iglesia Católica, y fueron hombres muy valientes, discípulos de Jesucristo, para ir en contra de todo el mundo, porque todo el mundo estaba saturado con el catolicismo, y estos hombres se levantaron en contra del catolicismo para traernos a la fecha hoy, para que hoy a la fecha nos hemos desviado de todas las doctrinas y enseñanzas que ellos nos dejaron, estos hombres que pusieron otra vez el fundamento para, pues, si lo podemos decir así, porque nadie sabía esto, la iglesia había perdido todas las costumbres, todo se había perdido.
y la Biblia nomás la teníamos. Y cuando este hombre cuando Martín Lutero leyó en Romanos, donde el justo vivirá por la fe, eso lo impactó a él para hacer miles de preguntas a este hombre. Y miles de preguntas que él hizo, por qué estaban ellos moviéndose en tal forma. ¿Y por qué la Iglesia Católica estaba adorando y estaba haciendo tantas oraciones sabiendo que la Biblia eso no lo enseñaba? Él hizo muchas preguntas que lo quisieron matar. Pero así nosotros estamos dándonos cuenta aquí, ¿verdad? Que ellos fueron los que hicieron esto para dejarnos a nosotros hoy lo que tenemos las Sagradas Escrituras. Y nos dejaron ellos también enseñanzas para que nosotros podamos seguir en esta defensa, si lo podemos decir así, defendiendo lo que dice la palabra del Señor y perseverando en Cristo Jesús. Él nos dejó, hermanos, esto es algo que es interesantísimo, que nosotros deberíamos de también de vez en cuando tener un poco de enseñanza en la historia de la iglesia, una poquita. Y yo cuando he oído a algunos de los historiadores de hoy de este tiempo dar algunas historias del pasado, me emociono de ver, hermanos, ¿verdad? La actividad que hubo cuando la iglesia reformada hizo protesta en contra de la iglesia católica. Pero nunca tengamos nosotros pensado de que fueron estos unos hermanitos que salieron de ahí nomás, se robaron una Biblia y empezaron a predicar el evangelio. No. Estos fueron hombres muy estudiados que escribieron muchísimos libros antiguos que aún hasta se perdieron muchos para dejarnos a nosotros lo suficiente para que nosotros podamos tener bases. Ahora, en este tiempo se ha considerado que la iglesia se ha alejado. Hoy en estos tiempos los teólogos hoy modernos ya hablan otra cosa muy diferente. Esto pasó en los 1900 cuando empezamos a llegar a otras conclusiones. Ya esto no está haciendo efecto, vamos a diluir el mensaje un poco. Y aquí es donde surgen otras sectas, surgen otras cosas también en la iglesia. Pero esto era el crecimiento que había, y el crecimiento, hermanos, estamos hablando no tan solo nomás en la cabeza. No estamos hablando de un conocimiento solamente que queda arriba. Pero aquí nos queda que siempre nos exhortemos también de que también hay práctica, y esto es donde la iglesia nos hemos quedado a veces nosotros pensando que solamente queda nomás en el puro conocimiento. Pero aquí en Tito 3:14, este contexto, aquí nos damos cuenta nosotros que nos enseña, donde dice a ocuparse en buenas obras. Vamos ahí, hermanos, y vamos a verlo, vamos a ver si podemos hallarlo en el capítulo 3, versículo 14. Esto es lo que dice la Biblia. Y aprendan, estamos hablando de que ya aprendieron, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. ¿Para qué? Para que no sean sin fruto. Fíjese bien que el discípulo tiene que dar fruto. Estaba yo escuchando esto, y en el fruto está la semilla y en la semilla está la sustancia. Otra vez, la semilla es la palabra de Dios y el fruto que damos es una sustancia para el pecador, para que pueda sobrevivir. Y esa sustancia viene no de la semilla, viene del fruto, pero la semilla es la que produce el fruto para la sustancia. Entonces nosotros estamos viendo aquí que los árboles del Señor tenemos que dar fruto, amados. Tenemos que ver esto con mucho cuidado. Aunque no somos salvos por el fruto, pero el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste por mí? Esto es algo que es también muy interesante. Vamos a Filipenses 4:11. Sería bueno que solamente nomás pudiéramos entrar, ¿verdad? Y ya nomás quedamos así. O luego dice aquí, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Este es el pretérito del discípulo. Esto es lo que estamos nosotros dándonos cuenta que él había aprendido ya. Él no dice voy aprendiendo, él ya aprendió a sufrir,
él ya aprendió a vivir como un cristiano, él ya aprendió por el conocimiento de lo que significaba ser un discípulo, de llevar la cruz, de sufrir por Cristo. Amados, esto es lo que la Biblia nos enseña. Y estamos hablando nosotros ahora en estos tiempos, hermanos, que como estaba hablando un predicador, llegamos al punto de ver que se ha diluido todo y ya lo que queda está muy diluido. Entonces estamos dándonos cuenta ahora, ¿verdad?, que en estos tiempos, para que tú quieres asustar a alguien a no venir a los pies de Cristo, háblale de que tiene que llevar su cruz. Tú quieres espantar a una multitud para que no pase al altar, diles que van a tener que hacer a Jesús su prioridad. Tú quieres no tener éxito en el evangelismo y quieres ganarte a miles y miles, tú quieres ganarte a miles y miles de gente, pues no les diga la verdad. Diles nomás que Dios los va a bendecir. Diles nomás, ¿verdad?, que Dios les va a dar vida eterna. Diles nomás que Dios los ama. Es más, hay algunos pecadores que somos muy inteligentes, más que aún hasta nosotros aquí y de los que están en la iglesia. Y dicen ellos, pues yo para qué tengo que ir a la iglesia, si a Dios es amor, basta con que Él me ame y que me vaya al cielo. Pero eso no es el caso, amados. Dios es amor. No podemos nosotros decir que no es amor. Y en su amor, tenemos que morir. Y en su amor hay castigo. Y en su amor, hay un lago de fuego para los que no quisieron nada con Él. Ese es su amor. En su amor nos hizo nomás un camino angostito, diciendo, este es el camino. Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Y todo el que creyera en Él será salvo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, es el único camino. ¿No hubiera sido mejor que Él, siendo amoroso, hubiera dicho, quitemos esa puertita y quitemos, como dicen hoy en estos días, a la basura con esa idea de levantar paredes en la frontera? Y yo sé que aquí va a haber discusión si esto lo abrimos, pero vamos a quitar esa idea de paredes en la frontera. Yo le voy a decir algo. Si usted está de acuerdo con eso, quite usted sus paredes que usted tiene en su casa también. Quite usted también sus paredes que usted tiene en su casa para que todos entren. Para que todos anden agarrando lo que es suyo. Para que todos entren y hagan lo que ellos quieren. Quite las paredes para... Yo le digo esto a los que están... Yo le dije una vez a una persona, yo sé que esto va a ser tremendo. Dicen que esa pared, que no la deben de poner. Yo sé que este hombre está llegando a veces a unos extremos, pero estamos hablando de una protección para que haya para los Estados Unidos que se hubiera debido de haber hecho desde muchos años y siglos quizás allá atrás. Pero desafortunadamente no se hizo y este hombre quiere hacer esto hoy. Pero hay algunos en el libertinaje, en la iglesia como en el mundo más que todo, que dicen a la basura con esa idea, con eso de la pared. Ok, yo te digo a ti algo, quita tus paredes donde tú tienes en tu casa, quita tu alarma de tu carro, quita tu alarma de tu casa, tumba la pared de tu puerta donde está tu casa y invita a todos que también entren a tu casa también, si tú estás en acuerdo de que todos debemos estar aquí. Vamos a empezar hoy con nosotros y vamos a darle el ejemplo a este hombre de que su idea está mal. En nuestras propiedades donde nosotros podemos, vamos sacando nuestras camas y vamos a dejar que todos duerman en ellas porque nosotros lo queremos hacer para que haya una justicia para el rico y para el pobre. Es que esto no se trata, hermanos, de esto. Esto se trata de una protección en contra de lo que puedan venir para destruir. Yo digo, en este caso, yo les hago una sugerencia a toda esta gente, mejor pues quiten sus paredes. ¿Cómo me voy a hallar yo si yo les digo, un día vienen ustedes aquí y porque yo estoy en contra de esto, y yo diga, de repente voy a decirle a los hermanos, vamos quitando esta barda de aquí de este callejón? Usted me va a decir con experiencia, hermano, usted se va a meter en problemas. ¿Por qué?
porque ya todos van a querer cruzarse para acá, la iglesia se van a llevar lo que ven de valor. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Si yo quito paredes, si yo quito puertas de allá enfrente, vamos quitándolas, vamos quitando la puerta de la iglesia, vamos quitando la puerta de aquí de seguridad, vamos quitando todas estas puertas, los que estamos en acuerdo con eso, y vamos a ver lo que va a venir después. Ustedes van a oír que al rato no vamos a tener ni instrumentos aquí en este lugar. Yo me acuerdo cuando una vez el pastor no tenía aquí ningunos barandales. Yo no estuve aquí en la iglesia, pero yo lo supe. Pero se empezaron a meter a robar. Empezaron a meterse por la ventana y un día llegó cuando no había nada. Y tuvo que poner barandales ¿para qué? Para proteger de los que están en otras cosas. Y así es lo que va a pasar, amados. Pero esto no lo podemos nosotros entender. Tenemos que pensar bien estas cosas. Por eso el diablo nos quita de pensar y nos quita todo y nos tiene muy afanados a veces a todo el mundo. Pues a su mundo, el mundo es el títere del diablo. Pero también él quiere tener títeres en la iglesia también. Y él busca tener títeres y poder él también hallar algunos para que nosotros podamos ser motivados por él. Aquí nos damos cuenta nosotros en Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor. Crecimiento en el interés, crecimiento en el número y crecimiento en el conocimiento. Por eso le voy a decir yo algo, y yo sé que usted me va a decir lo mismo, y va a estar en acuerdo. Por eso en el 1800, ahí por ahí, antes de entrar a este siglo, a este milenio, muchos hicieron la decisión a diluir estas cosas, porque está muy duro. Está muy duro este mensaje. Está muy duro para escuchar. Es un sonido fuerte en nuestros oídos, nos molesta, un sonido fuerte, tiñe en nuestros oídos, nos molesta de oír de un Dios así o de ver que un Dios exige estas cosas. Por eso los teólogos en ese tiempo llegaron ellos a concluir, los que vinieron después de la Reforma, ya hablando de 200 años después, llegaron ellos a la conclusión de decir, si nosotros seguimos hablando así, nos vamos a hallar nosotros solos nomás predicándonos la palabra de Dios. Nadie va a venir, porque nadie quiere oír eso. Y ahora más que todo, ya en el tiempo donde está la ciencia avanzando, en este tiempo de la ciencia, donde la ciencia hubo una explosión, donde ya ellos llegaron a la conclusión de decir, ya no existe Dios, este es el hombre, ya ahora hemos encontrado la verdad de que no existe Dios y fue la ciencia y fue la evolución la que nos llevó aquí. Y ya no necesitamos ya tener que preocuparnos a sujetarnos a este tal Dios. Y llegó la frase de decir, Dios está muerto. Dios está muerto. Y esto es lo que llegó a llegar a invadir a la iglesia, llegó a invadir a todo el protestante, a todos los que estábamos aquí. Y un escritor escribió una vez y dijo, no estábamos listos para esa clase de batalla. Todos estábamos ocupados en otras cosas y no teníamos las bases bíblicas para defender en contra de la evolución. Y veamos ahora el efecto que ha llegado hoy por verse diluido. Entonces, esto es lo que queremos nosotros llegar, amados, a hablar la verdad, amar la verdad, a recibir la verdad de la palabra de Dios, porque hoy en estos tiempos estamos viendo nosotros, amados hermanos, mucho engaño. En las iglesias, estamos viendo el engaño en las iglesias, estamos viéndolo en los predicadores, porque no están predicando la verdad, porque están predicando otra clase de evangelio, y la gente está entrando a esos lugares, y muchos están siendo llevados con la emoción de que todos ellos ya llegaron al cielo. Ya por solamente haber ido a la iglesia y haber pasado al altar y haber llorado, ya llegaron al cielo. Y ese no es el caso. Tenemos que ver estas cosas con muchísimo cuidado y analizar esto y no engañar a mi prójimo diciéndole y prometiéndole, tú vas a ir al cielo porque aunque tú has robado y aunque tú has mentido y aunque tú no tengas fruto, oh no, tenlo por seguro, todos nos vamos al cielo. Oh hermano, sería yo engañador. Yo no le voy a engañar a usted. ¿Qué no mejor sería, hermanos? Vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados.
Vamos reconociendo nuestros pecados como lo hacían los profetas a la iglesia, al pueblo de Judá que quedó, que fue lo último. Jeremías, Isaías, todos estos profetas. ¿Qué fue lo que les amonestaban? Vuelvan para atrás al Señor, arrepintámonos y quizás Dios hará justicia. Hubo un caso donde a Jeremías lo quisieron matar porque Jeremías les fue a hablar algo contrario a los de los falsos. Los falsos andaban predicando paz, paz, paz. Dios no nos va a castigar. Todo es prosperidad. Dios nos ha dado esta tierra. Todo va a estar bien. Estos son los predicadores falsos de hoy en día. No, todo está bien. Todos nos vamos al cielo. Todos vamos a estar allí. Esa es una falsedad, amado. Se halla en el Antiguo Testamento y Jeremías, el único, ahí está predicando, el que le llamamos el llorón. Empezó él a predicarles y decirles, hermanos o pueblo de Dios, dice el Señor que si nosotros nos sujetamos ante la mano poderosa de Nabucodonosor y nos dejamos y nos sujetamos a este castigo, Dios nos promete darnos esta tierra para atrás. Y se levantaron todos los falsos profetas y empezaron a hablar porque había más discípulos de los falsos que discípulos de los buenos. Baruch, el discípulo de Jeremías que le ayudó a escribir estas cartas que escribieron ellos a Judá, llegaron ellos a llevarlas. El principal, el mero rey, cuando escuchó a Baruch hablar estas palabras, estaba yo leyendo esto ayer, las queman el fuego. No quiero yo oír eso. Regresa para atrás Baruch ahí donde estaba en la cárcel Jeremías. Y le dice, Jeremías, esto es lo que pasó. Jeremías le dice, toma otra vez tu pluma y el papel y vamos a escribir otra vez lo que yo te dije, lo que dice el Señor. Así dice el Señor. Y estos eran los profetas. Es dulce la verdad de Dios. Es dulce aunque nos incomoda, es dulce, es pacífica, es bendita, es santa. Y esto es lo que tenemos que, aunque a veces, hermano, nos lleva y nos va a llevar al arrepentimiento. Claro que sí, a mí me lleva muchas de las veces. Hermanos, yo a veces estoy leyendo la Biblia nomás una hora y voy en un versículo donde me reprende o donde me enseña quién soy yo o veo la grandeza de Dios en el versículo. Y lo único que puedo hacer es inclinar mi rostro y decirle, Señor, yo solamente soy un pecador. Tú ves mi pasado, tú ves mi presente y tú ves mi futuro. Yo lo que le digo al Señor con reverencia y con cuidado, le digo, Señor, tú conociste mi corazón antes de que me hubieras escogido. Y tú no te equivocas, Señor, pero tú eres glorificado porque en tu gracia puedo estar aquí en este lugar. No es por lo que yo soy, no es por lo que yo haya hecho, es por la gracia bendita de Dios que podemos estar en pie y hoy en esta mañana también poder participar de este discipulado. No es por nosotros, es por la bendita gracia de Dios que Dios nos invita a poder escuchar y poder aplicar y poder dar el fruto. Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos, en esta mañana. Bendito sea el Señor. Este mensaje fue algo interesante concerniendo el discipulado, el crecimiento, el número y el conocimiento, estas cosas que empezaron a surgir. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Yo le invito, hermano, yo le digo la verdad, tenemos que dar fruto. Tenemos que hacer al lado todos los pretextos. Jesús no tuvo temor, él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y ya sabíamos todos que tenemos que tomar su cruz. Y todos tenemos que tomar su cruz. Y muchos de los que quisieron seguir al Señor tuvieron que dejar. Se fue uno triste, un judío se fue triste, el rico, el que tenía muchas posesiones, dijo, Señor, yo no puedo. Y mejor él dijo, mejor aquí dejo todo. Porque lo que me está pidiendo es mucho. Mis riquezas y mi dinero y todo lo que yo tengo no lo puedo dejar. Y todos los discípulos vieron a Jesús y le dijeron a Jesús, Señor, ¿y nosotros qué? Hemos dejado todo. Porque ellos habían visto lo que el Señor les había dicho. Uno de ellos le dijo, Señor, con esas palabras, ¿quién se va a salvar? Bendito sea el Señor es el único. El Señor cuando nos habla con esas palabras, hermanos, nosotros también. A mí una vez me lo dijeron a mí. ¿Quién va a venir a los pies de Cristo con eso?
Pues yo no sé, pero es la palabra del Señor. Aquí queda que seamos fieles a su palabra, no nomás al púlpito. Aquí queda de ser fieles a su palabra. Hay muchos que son fieles al púlpito, pero no son fieles a su palabra. Les gusta hablar lo que ellos quieren. Pero el púlpito es para ser fiel al púlpito y a la palabra de Dios. A eso. Y a mí me llega, y a mí me exhorta, que si hay algo en mí que está estorbando, yo necesito hacerlo a un lado hoy y dárselo al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Y yo sé que usted va a decir lo mismo que yo digo, no puedo. Bueno, pues usted hable con el Señor y dígale usted a Él, yo no puedo. Dígale usted a Él. Dígale a su Salvador. Dígale al que usted le ha dado vida eterna. Dígale a Él. A mí no me lo diga. Porque yo nomás soy un siervo inútil aquí. Dígaselo al Señor. Yo no puedo, Señor. Yo no puedo hacerlo. Y el Señor que trate con usted y conmigo. Porque yo no puedo hacer ya más de lo que la palabra del Señor nos enseña. Yo solamente soy un siervo que trae la palabra del Señor. Yo les doy lo que hay. No les estoy dando algo de mí. No les estoy dando algo que inventaron. No les estoy contando un cuento de algo. Esto es Jesús que dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que no deja padre, madre, hijo, hija y todo lo que tiene y me hace a mi prioridad, no puede ser mi discípulo, no puede servir. El discípulo era el creyente, el discípulo era el que tenía vida eterna. El discípulo fue después la iglesia. Padre Santo, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Y te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos brindas, Señor, en tu gracia. Señor, como dijo una vez una persona, Señor, ¿por qué no me dijeron esto antes para que yo lo hubiera sabido? ¿Por qué no me lo dijo Ángel antes para que yo hubiera sabido que esto era lo que tú esperabas de mí, Señor? Ahorita todavía hay tiempo para que yo pueda cambiar, Señor. Si yo soy tu siervo, tu poder me va a sostener hasta el final. Y si no fui tu siervo, Señor, pues hasta aquí llegó esto. Pero yo te doy gracias, Padre Santo, porque tú eres el que nos promete sostenernos hasta el final. Yo no puedo con estas palabras. Yo no puedo con mis propias fuerzas sostenerme con estas palabras. Yo me desanimo, Señor. Yo me canso, Señor. Yo, Señor, me siento triste y mejor quiero tirar la toalla, Señor. Pero vienes tú con tu espíritu y me sustentas y me fortaleces otra vez. Porque tú estás en este negocio, en mi vida. Tú has hecho un corazón nuevo en mi vida. Hoy en este día, Señor, perdóname a mí, Señor. Perdóname, Señor, si yo he puesto otras cosas al lado, Señor, y te he hecho a ti a un lado, Señor, las cosas que tú me has llamado. Perdóname, Señor, que te he dado las espaldas por un segundo. Perdóname por haber sido desobediente. Quiero tomar la Santa Cena, Señor, y perdóname, Señor. Perdónanos. Yo me arrepiento, Señor. Y te pido que me tengas misericordia en este momento, Señor. Me arrepiento de las palabras, me arrepiento de todos los pensamientos que yo haya pensado. Me arrepiento, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y te pido perdón y misericordia. Que tú me tengas, Señor, misericordia en este momento. Y que me limpies con tu sangre preciosa al tomar esta Santa Cena, Señor. Que lo hacemos en memoria de ti, Señor. Yo reconozco mis pecados, reconozco mis fallas, Señor, y sé que no soy perfecto. Sería un mentiroso si dijera que yo soy un santo y que nunca he cometido un pecado. Sería un gran mentiroso. Señor, yo sé que he pecado, yo sé que he fallado, Señor, y te he ofendido, Señor. Perdóname, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y límpianos con tu sangre preciosa. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, y creo que me has perdonado, Señor, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre. Amén y amén y amén.